Si nos ayudamos entre todos, producimos y creamos riqueza, vendrán otros empujes y se quedarán locos. Los odiadores, los habladores de los capriles, se quedarán locos en el avance que daremos en la protección de los ingresos de los trabajadores. Entonces, los $100 del ingreso mínimo integral indexado serán $60 el bono de guerra económica y $40 el cestatique. ¿Están de acuerdo? Además aseguró que este sería el primer aumento de este año. Más temprano, Maduro saludó a los docentes en su día durante su discurso de memoria y cuenta, pero sin dar respuesta a las exigencias que mantiene el magisterio en las calles desde hace ya un año. Maduro también afirmó que el crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado fue superior al 5%. De acuerdo al crecimiento sostenido de los últimos trimestres, podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela integral durante el año 2023 superó al 5% del Producto Interno Bruto y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe. Otro de los logros y conquistas alcanzada, materializada en tiempos de bloqueo, persecución y sabotaje. Por otro lado, afirmó que hubo una disminución del déficit nutricional en el país durante el año 2023 del 6,5%, el más bajo desde el año 2017, donde se registró un 35,6%, según datos aportados por el oficialismo. En la Plaza Morelos, al oeste de la capital venezolana, los docentes pertenecientes a la administración pública denunciaron que desde hace más de 2 años no tienen una respuesta efectiva ante sus exigencias, ni se ha retomado la discusión de la tercera convención colectiva. Estamos en un momento histórico, el peor momento histórico que jamás en el magisterio a nivel nacional haya vivido. Nuestra exigencia sigue siendo aumento salarial no solamente contemplado en el artículo 91, sino también en el artículo 104 de la Constitución, que establece que los docentes deben tener una condición digna acorde a su carrera docente. Pero también en la discusión, el restablecimiento de la discusión que está congelada de la tercera convención colectiva y la seguridad social. Esos serían para nosotros los elementos puntuales de nuestra exigencia. Desde la manifestación, maestros indicaron además que en el último año se ha evidenciado un déficit en las aulas de más del 70% del personal docente en todas las áreas y cada vez son menos los estudiantes de carreras afines a la docencia en las universidades del país. En los 2 años que vamos ahorita terminando, más de 100.000 maestros emigraron del país. Unos emigraron y otros abandonaron las escuelas. Y hay una gran cantidad de escuelas que han sido cerradas en algunos estados por estar en malas condiciones. No hay maestros en las escuelas. Y lo más grave es que un muchacho que sale de bachillerato no tiene motivación para estudiar educación. O sea que nos quedamos hasta sin muchachos que vayan a las universidades o a los pedagógicos a estudiar educación. Y llegará el momento en que si este gobierno no le pone coto e invierte en educación, no tendremos maestros para los niños venezolanos. Además de la petición de reivindicaciones salariales, maestros en Caracas exigieron la inmediata liberación de los docentes Robert Franco y Javier Tarazona, este último detenido desde el año 2021 en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional aquí en Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Se trata del cumplimiento de la medida cautelar impuesta por el Tribunal Cuarto de Control en materia de terrorismo, donde se presentó el equipo de María Corina Machado, Claudia Macero, Luis Alviares y Pedro Urruchurto, y Roberto Abdul, presidente de Súmate. Omar Moratosta aseguró que no hay nada en el expediente que los relacione con delitos de esta naturaleza. Roberto Abdul, presidente de Súmate, quien fue objeto, por cierto, de una desaparición forzada, de una violación absoluta de sus derechos y garantías constitucionales, por cuanto sin que mediare ninguna razón jurídica de peso, ni una investigación que soportara una medida de esa naturaleza,
fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a una desaparición forzada en la que ni su familia ni sus abogados pudieron tener acceso a él hasta que logramos en diciembre pues, su libertad mediante una medida cautelar, al igual que poner a derecho a Alviares, a Macero y a Uruchurtu, que también tienen una medida cautelar que les permite pues, continuar con su vida, pero limitada mientras esto esté vigente. Todavía no ha sido presentado el acto conclusivo, nosotros esperaremos que no lo haya y de haberlo que sea el sobreseimiento, puesto que esto no tiene ningún tipo de razón de ser y vamos a hacer todo lo necesario para demostrar que ya poseemos el elenco probatorio que así lo demuestra la inocencia absoluta de esta persona. Para el abogado defensor se trata de un capítulo más de persecución en contra de quienes buscan un camino político diferente a quienes gobiernan. Lo que siempre hay, el ampograma que ellos mediante digamos una declaración pública exponen al escarnio a estas personas sin tener ningún tipo de investigación, de una manera absolutamente irresponsable, presentándolos como responsables de hechos que nunca existieron. Nunca existieron. Sí, por supuesto, y eso es lo único que hay, no hay nada. Porque aquí se empieza la casa por el techo, siempre primero detienen o ordenan detener y perseguir a las personas para después tratar de justificar esas detenciones con un cuento como este. Lamentablemente aquí no hay seguridad jurídica de ninguna naturaleza, la institucionalidad está en crisis en Venezuela y por eso tenemos los atropellos a los derechos humanos de todas las personas y sobre todo en estos procesos que ya es una constante. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo técnico jurídico de proteger los derechos de estas personas y lograr desmontar esta mentira una vez más que se pretende enlodar el nombre de todos estos ciudadanos. Por lo pronto el equipo de María Corina Machado y Roberto Abdul de Súmate deben seguir presentándose cada 15 días en el tribunal hasta que llegue la audiencia preliminar. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Los torrenciales aguaceros que este fin de semana azotaron a Río de Janeiro han dejado hasta el momento cientos de damnificados y un saldo de 12 muertos. Se calcula que unas 600 personas están desalojadas o perdieron su hogar. El temporal, que se extendió desde el sábado en la noche hasta la madrugada del domingo, dejó un rastro de destrucción en la zona norte y en varios municipios de la zona metropolitana, los más afectados por las lluvias. Las autoridades registraron 3 deslizamientos de tierra, 10 caídas de árboles, además de 21 puntos inundados, entre los cuales varios centros de salud. La avenida Brasil, una de las principales de la ciudad, volvió a la normalidad luego de quedar completamente bloqueada el domingo por las inundaciones. También ya funcionan en su totalidad los trenes y el metro, que tuvieron que cerrar algunas líneas a la víspera por el mismo problema. Las autoridades, sin embargo, mantienen la alerta por riesgos muy altos de deslizamientos de tierra en la capital fluminense y también en los municipios de Mezquita, Nilópolis, Seropédica, entre otros. El valor de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas fue de $531,95 en el mes de diciembre de 2023. Es decir, se necesitaban al menos 155 salarios mínimos para poder acceder a los 60 productos, según las estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Cabe destacar que con respecto al mes de noviembre, el aumento en bolívares fue del 4.7%. Mientras que el incremento anualizado 145,9%. Diariamente una familia requería de al menos $17,73, mientras que el salario mínimo en el país es de $3,42, según los datos ofrecidos por la organización durante el mes de diciembre. El sector que mayor aumento registró fue el de granos, con un alza del 16,14%, seguido de las raíces, tubérculos y otros, con una subida del 10,10%, y el del café con un 7% de incremento. La criptomoneda venezolana migró de una billetera a otra en bolívares con su depreciación de 10 meses, donde estuvo paralizada su utilización debido a la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Desde el jueves o el viernes de este mes de enero de 2024 empezó a correr esos rumores en todos los medios, en todas las redes sociales,
y digo rumores porque la información oficial salió el 8 de diciembre y nosotros desde la Cámara Venezolana de Empresas Criptofinancieras en nuestras redes sociales publicamos que a partir del 11 de diciembre hasta el día de ayer, el lunes 15, lo único que iba a pasar era que se iban a devolver los petros o los criptoactivos que estaban bloqueados desde marzo del 2023 a los usuarios. Lo que todo el mundo quería que sucediera pasó desde el 11 de diciembre hasta el 15 de enero. Eso es lo único que se dijo, lo único que se comentó en el portal web de Patria, y eso es todo lo que ha pasado. Repito, el petro sigue funcionando, sigue estando en la lista de criptoactivos o de moneda digital con su tecnología basada en blockchain, simplemente que la Petro App ha dejado de funcionar. ¿Para qué sirvió el petro en Venezuela? Se utilizó para muchas cosas. Mucha gente que compró, vendió, especuló y ganó. Manera de inversión. Se utilizó como medio de pago. Comprar, vender, intercambiar. Todo lo que se utilizó con la gasolina. O sea, hubo muchas cosas que se hicieron bien, otras que se hicieron mal, y que yo creo que ese es el proceso de la Comisión de Reestructuración, ¿no? Reestructurar lo que se hizo y estamos ahí esperando que suceda. Debemos recordar que el gobierno de Donald Trump sancionó al petro y su utilización y prohibió a las personas jurídicas o naturales estadounidenses hacer cualquier tipo de transacción con esta cripto. Lo que sí es cierto es que en algunos portales de la administración Maduro, como el Saime, el petro como referencia de pago desapareció. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, prometió en una reunión en Davos con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que la administración de Joe Biden no flaqueará en su ayuda al país en guerra, y enalteció el valor y la fortaleza tanto del pueblo ucraniano como de sus fuerzas armadas. En una reunión en el marco de la participación de ambos diplomáticos en el Foro Económico Mundial de Davos, Blinken también aseguró que el Ejecutivo norteamericano intercederá por la causa ucraniana ante el Congreso, donde debe aprobarse la financiación de esa ayuda militar, indicaron fuentes estadounidenses. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que mientras Rusia tenga éxito en su agresión contra Ucrania, será más probable que China se decida también a utilizar la fuerza para lograr objetivos. Por otro lado, en el foro de Davos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que uno de los objetivos es descarbonizar su país y promover otras fuentes de energía para combatir la crisis climática. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Mucho más complejo en países como Estados Unidos, los de la Unión Europea o China. Pero adicionalmente queremos mostrar formas alternativas de sentido de la vida, de intensidad de la vida en un mundo descarbonizado. Maestros, enfermeras, personas ligadas a la cultura y miembros de partidos políticos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, COPEI, Voluntad Popular, entre otros, dijeron presente y apoyarán a María Corina Machado en su camino para lograr postularse y enfrentar al oficialismo en las presidenciales 2024. Es una fuerza ciudadana que es indetenible. Queremos también hacerle y ratificar que el 2024 es el año. Es nuestro año, que es el momento de la libertad. Dirigentes políticos que mostraron su apoyo dijeron que trabajarán para lograr el cambio y dieron luces de lo que hay que hacer. Un apoyo absoluto a la tarea ingente que tenemos de cara a las elecciones del 2024. Mira, aquí no se detalló con mucha especificidad la cantidad de tareas que hay que hacer, pero hay que empezar por exigir de manera
exigente, absoluta, en todo el país, la apertura del registro electoral. En toda Venezuela, en las parroquias, en los municipios. Por allí empieza la tarea. Entiendo que nosotros estamos para animar, para colaborar en todo aquello que sea útil a la unidad nacional, a la integración de los diversos sectores de la sociedad venezolana y, como lo dijimos en su oportunidad, el triunfo que los ciudadanos le dieron a María Corina es igualmente un mandato para todos nosotros de fortalecer la unidad y de encauzar el país en una sola dirección para lograr el rescate de la democracia. Por sexta ocasión, los abogados de María Corina Machado acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y a su sala electoral y encontraron nuevamente que no había despacho, por lo que no pudieron revisar el expediente. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. Este martes fue detenido el dirigente gremial Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela en el estado Barinas, luego de que funcionarios policiales ingresaran a la fuerza a la sede para arrestarlo. Así lo denunció la organización Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Además, la organización no gubernamental Provea informó que otros 2 trabajadores del sector educación fueron detenidos junto a Venegas. El Ministerio Público señaló que Venegas forma parte de una conspiración contra el pueblo y pretendía convertir Barinas en el epicentro de acciones violentas, así lo reza un comunicado. Sin embargo, antes de ser arrestado, Venegas aseguró que solo ha defendido a los trabajadores y ese, a su juicio, sería el motivo de su detención. Cuando son las 11 de la mañana tenemos un ataque a los cuerpos policiales. Están entrando a Fenaté con todo, están tumbando la puerta. Aquí estoy, yo estoy sano. No hemos hecho absolutamente nada malo. Lo que hemos hecho es defender a los trabajadores. No me voy a esconder, pero que entiendan que los cuerpos policiales están entrando, tumbando las puertas en Fenaté para llevarme. Aquí estamos, no tengo ninguna enfermedad. Así que nos van a llevar secuestrados. Les pido a la opinión pública solidaridad, respeto, y le pido a los maestros, salgan de la calle a protestar, porque esto es una injusticia que están cometiendo con nosotros. Tras un año de protestas, el pasado 15 de enero, en el marco del Día del Maestro en Venezuela, miles de docentes y representantes del gremio tomaron las calles en diferentes partes del país como parte de protesta en contra de los bajos salarios que reciben y el incumplimiento de la entrega de beneficios estipulados en la ley. La Organización de las Naciones Unidas auguró en su último informe económico un menor crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe este año, con 1,6% del Producto Interno Bruto regional frente al incremento estimado del 2,2% en 2023. El crecimiento económico de la región superó las expectativas en 2023 gracias a la resiliencia del consumo y la inversión, las fuertes entradas del capital y la solidez de la demanda externa, pero se verá lastrado este año por diversos factores. El informe regional parte del global Situación Perspectivas de la Economía Mundial 2024 atribuye esta desaceleración en el crecimiento económico a las políticas monetarias restrictivas que afectarán de manera negativa a la demanda agregada. Una demanda externa más lenta limitará el crecimiento de las exportaciones y tanto las vulnerabilidades estructurales como las incertidumbres políticas pesarán negativamente sobre la inversión en este ámbito. Por otro lado, la previsión de que las economías de Estados Unidos y China también se ralenticen con un crecimiento del 1,4% y del 4,7% respectivamente, lo podría afectar a las exportaciones, las remesas y las entradas de capital a América Latina y el Caribe. En cuanto a la inflación anual de la región, el informe estima que pase del 6,8% al 4,3% en 2024, excluyendo a las economías de Argentina y Venezuela, donde se teme que sea mucho más alta. Tras el nombramiento de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, consultamos la opinión de una magistrada que conoce a fondo el funcionamiento del máximo tribunal. Yo no sé si ahora el control será mayor o si será más evidente. Yo creo que más bien será más evidente porque hasta ahora nosotros sabemos muy lamentablemente
que en Venezuela el Poder Judicial no tiene autonomía. Los movimientos para conformar la nueva junta directiva del TSJ son de personas que tienen relación con el ámbito electoral. ¿Tendrá algo que ver que 2024 es un año electoral? Llega uno a preguntarse que si es como una electoralización, digámoslo así, valga la palabra, de la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y eso tiene total coherencia con lo que estamos hablando de la posibilidad, como ya dije, que asomaron por ahí de adelantar elecciones, la situación del control de partido, porque es la falta de autonomía del tribunal, bueno, del Poder Judicial en general, y la proveniencia de estas magistradas, como tú lo acabas de decir. Entonces yo creo que está directamente enfocado hacia allá. ¿Hacia qué? Hacia un control de las elecciones que están por celebrarse este año. La magistrada Carislia Beatriz Rodríguez es la presidenta de la Sala Electoral y asumió este miércoles la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia de la mano de Gladys Gutiérrez. Rodríguez fue alcaldesa encargada de Caracas en 2021 cuando renunció Erika Farías. Además, según el sitio web del TSJ, tuvo otros cargos políticos en el Consejo Municipal de Caracas. No hizo carrera judicial y tampoco impartió clases en una universidad. El primer vicepresidente del TSJ, Edgar Gavidia, es el presidente de la Sala de Casación Social. El sitio web del tribunal indica que tiene una especialización en derecho penal, trabajó como penalista 2 décadas y fue concejal de Caracas. De igual forma, la página digital del TSJ indica que la segunda vicepresidenta, Tania de Amelio, nació en Avellino, Italia. Según el artículo 263 de la Constitución, los magistrados deben tener nacionalidad venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad. Es abogado y fue rectora del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué requisitos debe llenar una persona para ser magistrado de la República? Puede venir de 3 vertientes. Una vertiente puede ser un abogado en ejercicio, pero ese abogado en ejercicio tiene que haber ejercido por lo menos 15 años y tiene que tener un posgrado. Puede venir de la docencia, pero ese docente, ese profesor, tiene que haber estado enseñando más de 15 años y tiene que ser profesor titular. Ese profesor titular significa que ya tiene este posgrado del cual he hablado previamente. O debe venir del Poder Judicial, que es lo ideal, porque tenga carrera judicial, por no menos de 15 años, y que sea juez superior, que haya llegado a juez superior. Calificadas o no son las personas que tomarán decisiones trascendentales desde el Tribunal Supremo de Justicia en este año electoral para Venezuela. Desde Caracas, Fernando Tineo para VPI TV. En reclamo o en repudio del encarcelamiento del compañero Víctor Venegas allá en Barinas. Es lamentable que esto siga sucediendo. Nosotros mismos somos víctimas de persecución por parte del Estado, porque para ello representamos un peligro salir a pedir reivindicaciones salariales, pero a pedirlas de verdad, a reclamarlas de verdad. Cuando salimos y decimos que no estamos conformes y que no estamos de acuerdo con que se siga bonificando el salario, eso le molesta al gobierno. Eso fue lo que pasó en Barinas. En Barinas se llamó a una protesta el 9 de enero. ¿Qué pasó con el profesor Víctor Venegas? Que llamó a un paro de 72 horas. Y en vez de sumarse a ese paro, las 72 horas, las federaciones salieron pues pidiendo sentarse a discutir un contrato colectivo que no tiene salario. Eso es lo que está pasando. Mira, cuando ese señor salió a convocar ese paro de 72 horas, todo el mundo tenía que abocarse y apoyarlo. Porque ya basta de seguirse sentando con un gobierno que no le importa nada, que lo único que está pendiente es de permanecer en el poder en este año electoral. Ahí está la autopista Guarenas-Guatire, Caracas-Guatire. Anda a ver cómo tienen 500 obreros en año electoral, pero esa autopista hasta ayer estaba oscura.
pero da la casualidad que el candidato del PSUV se dio cuenta que vienen elecciones y entonces hay que pintarla y hay que ponerle luz. No, señores, el problema es político, pero también es de conciencia. Saber quién te está representando, quién está en la calle luchando por qué. Es lamentable que un grupo de federaciones se preste al juego de seguirse sentando, cuando hay gente dispuesta a salir a pelear las verdaderas reivindicaciones. Calle y lucha para todos. Profesor Víctor Venegas, la coalición sindical y todo el gremio de Caracas está con usted. La médico-infectóloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, indicó que aunque las vacunas de segunda generación no estén en el país, se debe revisar el esquema de vacunación de la población ante las nuevas variantes de la enfermedad. La plataforma de mecanismo de acción es ARN mensajero, no están disponibles en el país y no tenemos, bueno, la cadena de frío fue actualizada y habría que rechequear si podrían recibir estas vacunas. La recomendación desde la Organización Mundial de la Salud es que si la persona tiene su esquema completo de 3 dosis de las vacunas iniciales, debería recibir un refuerzo de una de estas 2 vacunas. Sin embargo, el llamado de la Organización Mundial de la Salud, que aquellos países que no tengamos estas vacunas, pues tenemos que revisar para completar el esquema de vacunación de nuestros ciudadanos, para que esté completo, 3 dosis para la mayoría, para la población general y 4 dosis para aquellas personas con factores de riesgo. Valenzuela indicó que en la actualidad la variante del COVID-19 que predomina en la población es la Omicron y a partir de ella se encuentra la JN.1, una subvariante que ha puesto en alerta los sistemas de salud alrededor del mundo. En la actualidad, JN.1 o mal llamada pirola es una variante de interés. ¿Por qué? Porque se distribuyó de manera rápida en diferentes países en el mundo y además, bueno, es causante de un gran porcentaje de los casos nuevos de COVID-19 en el mundo. Entre los síntomas de la variante JN.1, también conocida como pirola, se encuentran fiebre, tos y o estornudos, dolor de garganta, fatiga, congestión y secreción nasal, dolor de cabeza, sensación de ahogo, dolor de las articulaciones, pérdida de gusto y olfato. Por ejemplo, fiebre, que pensábamos que era un punto o era un signo cardinal, ya no lo es tanto porque la persona puede tener fiebre un día y al día siguiente ya no tiene fiebre. Pero también no lo dejamos de tomar en cuenta. Está también lo que es la congestión nasal, el dolor de garganta, puede haber alteración de gusto y olfato, puede haber alteración de uno y no del otro, como puede no haberlo. Y de igual manera sigue siendo COVID-19. La principal recomendación a la población es mantener las medidas de bioseguridad en espacios cerrados o con mayor concentración de personas y acudir al médico ante la presencia de cualquier síntoma. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Imágenes del momento en que las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatoriana ingresan al complejo penitenciario de Guayaquil, en el suroeste de Ecuador. Cientos de uniformados participaron de la intervención en el Centro de Privación de Libertad Guayas, controlando el perímetro externo e interno del centro penitenciario, según señalaron las Fuerzas Armadas. Se trata del mismo centro carcelario de donde escapó hace casi 2 semanas Adolfo Macías, alias Fito, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco del país, y cuya fuga recrudeció la violencia en Ecuador. La operación se produce además un día después de que un fiscal fuera asesinado a tiros en su coche en Guayaquil, ciudad que se ha convertido en epicentro de la guerra contra el narco en Ecuador. El fiscal César Suárez investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión, ataque que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno y ordenar una lucha sin tregua contra una veintena de bandas criminales. El jueves, la policía anunció la captura de 2 presuntos implicados en el asesinato. Según ya hay regulación suficiente que rige el funcionamiento de las ONGs, la administración Maduro sabe quiénes son los donantes y en qué se gasta el dinero, así lo aseguró Ali Daniels. Que de aprobarse significaría
la anulación de la libertad de asociación en Venezuela y parte de varias premisas que no son reales. Se dice que las ONG no estamos reguladas, cosa que no es cierto. Solo el Código Civil, que es el que regula fundamentalmente las ONG, tiene más artículos regulándolas que los 13 que tiene la ley. El Código Civil tiene más de 40 regulándolas. Además hay otras leyes que también regulan eso. Se dice que además las ONG no rendimos cuenta, eso no es cierto. Las ONG estamos inscritas en el CENIAD, estamos inscritas en los diversos portales públicos donde tenemos que estar, el INSE, el Seguro Social, etcétera, etcétera. Se cumplen con todas las obligaciones. El dinero de la ayuda humanitaria, que es el grueso, el dinero que manejan las organizaciones no gubernamentales, se hace a través de un esquema con Naciones Unidas donde se rinde cuenta de cada centavo que se gasta ahí, de modo que el origen de los fondos siempre está justificado. Se dice quiénes son los donantes en cada caso. Naciones Unidas le da esa información al gobierno. Y además quisiera señalar que no es cierto que hay un abuso, que es lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley empieza diciendo que hay un abuso de la libertad de asociación. No hay abuso en un país donde, por ejemplo, al día de hoy, sin que la ley esté aprobada, si una persona quiera crear una organización para defender derechos humanos, en el registro se lo van a devolver, porque las palabras derechos humanos en los estatutos de la organización están prohibidas. El diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, piensa que a las ONGs sí hay que regularlas y eso no puede generar temor. No tenemos en conocimiento de cuál es el proyecto que viene ahora para la discusión para la segunda discusión. Yo creo que la situación en Venezuela tienes que regularizarla. No podemos ni siquiera estrangular a una ONG ni tenerle miedo a regularizarte. Son dos cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Tenemos que hacerlo en la justa medida dentro del Estado de Derecho. Pero no podría adelantarte mayor cosa porque no tengo el contenido de la misma. Pero regular, como en todos los países del mundo, que la conducta del hombre dentro de la sociedad está regulada por una ley, no, yo no le puedo tener ley. ¿Cuándo es que yo le puedo temer a una ley? Cuando la ley es punitiva, cuando la ley te persigue, cuando la ley te acosa. Pero si es una ley para rendir cuentas, esa, no estoy hablando de eso, de cualquier otra, ¿qué hace usted cuando tiene que hacer la declaración jurada de patrimonio? Cuando se creó la ley de declaración jurada de patrimonio para el funcionario público, justamente se presentó esta misma polémica y la recuerda bien. Cuando tuvimos que hacer la declaración del impuesto sobre la renta, que teníamos que decir cuánto ingresamos y cuánto tenemos cada uno y cuánto es la renta que tenemos y que justificar sus ingresos, se presentó esta misma discusión. Según Ali Daniels, están en peligro las organizaciones no gubernamentales con la ley que se discute actualmente en la Asamblea Nacional y con ellas la vida de personas que dependen de estas ONGs. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería rechazar un acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo e incremente las deportaciones sumarias, así lo afirmó la organización Human Rights Watch. El grupo envió una carta a López Obrador y a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, quien se reunió este viernes en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. La reunión ocurre mientras el gobierno de Joe Biden y el Congreso estadounidense negocian un acuerdo sobre el presupuesto para el periodo fiscal 2024 que vincula la ayuda a Israel y Ucrania con la política de inmigración. Los legisladores republicanos que tienen mayoría en la Cámara de Representantes condicionan su apoyo a la provisión de más de $100,000 millones a Ucrania e Israel, a la restricción del derecho a asilo y del otorgamiento de residencia temporal a extranjeros por razones humanitarias. Human Rights Watch aseveró que el mandatario mexicano tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México. Además, la organización internacional indicó que bajo las medidas propuestas, los funcionarios de inmigración tendrían atribuciones para expulsar a los solicitantes de asilo sin una evaluación de sus casos y restringirían el programa de permisos humanitarios que beneficia a personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Este fin de semana dará inicio la edición 14 del Preolímpico de Fútbol Sub-23 y por primera vez Venezuela albergará este torneo que reparte 2 cupos directos a los Juegos Olímpicos París 2024. Los partidos se disputarán en 3 sedes. En Caracas verán acción en el Brígido Iriarte, al tiempo que en Valencia rodará el balón en el Estadio Misael Delgado y el Estado Lara formará parte de la fiesta con el imponente Metropolitano. La Vinotinto debutará este sábado ante Bolivia. Posteriormente
Posteriormente se medirá a Ecuador, Colombia y cerrará la primera fase del Grupo A contra Brasil. Todos sus encuentros en la capital venezolana y a partir de las 7 de la noche. El Grupo B lo conforman Argentina, Uruguay, Perú, Chile y Paraguay. Para Noticias VPI TV, en su emisión central se despide Luis Enrique Acosta.